Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Santiago nos trae pues una banda que se llama Mamoji y la canción Itsy Bitsy. Dice que es una banda de jazz que tiene a Mark Hartsuch al saxofón, a Mohini Day al bajo y Gino Banks a la batería. Es decir, básicamente han cogido la primera sílaba de cada nombre y han formado el grupo. ¿Vale? Así se llama. Nos han roto la cabeza. No, no. Eh, bueno, pues dice que Mojini es una bajista con muchísimo talento, que es una de sus favoritas. Así que bueno. mm, además, a ver, me voy a fijar en el fotograma si este tiene, si tiene trastes, tiene trastes. Es que es otra bajista que también toca de vez en cuando con un bajo fretless, pero parece que en esta ocasión no. Así que bueno, ellos hacen una fusión de jazz, de rock, de funk y de conacol, que es como percusión vocal india. Así que, bueno, vamos a ver, esto tiene pinta también de que sean virtuosos. Sí, Y esta canción está incluida en el álbum de debut, con el mismo nombre que el grupo, de 2024. Y nada, dicen que esta pieza instrumental destaca por su frescura, ritmo y sofisticación. De hecho, fíjate que alcanzó cierto reconocimiento en las plataformas globales, digamos, de música, llegando a estar en el top 20 de Apple Music en enero de 2023. Así que bueno, tuvo su repercusión. sí, sí. Perfecto. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Impresionante. Cuando le he visto la cara la he reconocido. La he visto
no he escuchado en profundidad nada de ella, pero sí la he visto. Está muy presente en Instagram y en redes así, em, por su virtuosismo tocando el bajo. De hecho, que eso también sería cuestión de verlo. Hay un programa que invitan a músicos, en el que le dan a escuchar así a ciegas, una canción que nunca han tocado, ¿vale? Y le dan como minutos para sacarla entera y hacer su reinterpretación, ¿no? de la canción. Ella participó en eso. Me hizo gracia porque en un programa, que también sería cuestión de llevarlo, a un bajista que solamente hacía jazz, soul y cosas así, le pusieron The Trooper de Iron Maiden. ¿Sabes? Y es muy Buena, curioso, buena canción. y es muy curioso cómo le dan la vuelta, ¿sabes? Y sacan lo mismo, pero y lo hacen totalmente distinto a su vez. Ella, sí, ella es una bajista, top mundial, top mundial. Sí, Eh, sí, no, sí. Tocar toca muy bien. Lo que me raya un poco es el efecto ese que le ha puesto al bajo. el efecto, pues este efecto se parece en cierta medida un poquito al efecto de teclado que le metió Hiromi Sí, sí, en no. aquella reacción que hicimos. Así que, sí, sí, bueno, es que claro, cuando le metes efectos, que no sé cómo se llama este efecto, pero ya empieza a sonar particular cuando le meten un octavador o así, que vaya haciendo cosas paralelas a lo que va tocando el bajo. Es curioso. Em, Veo que es un auditorio que no tiene que ser muy grande, pero ellos están en un escenario que parece poligonal, y lo que me llama la atención, por ejemplo, es que ella lleva un amplificador bastante pequeño. Es decir, que por un lado tiene que ser, bueno, este amplificador es de la marca de Marcus Miller, ¿vale? Del bajista, que tiene que ser dar muy buen resultado, porque veo un montón de gente usando los Mark Bass de amplificador. Que digo que si le basta con este amplificador, es que el auditorio tiene que ser pequeño Pequeñín, sí. y estar muy bien, eh, Con, insonorizado. con buena acústica, sí. Buena acústica, correcto, correcto, correcto. El saxofonista es también un bicharraco, que bueno, al lado de ella parece un gigante. No sé qué altura tendrá. Ella sé que ella es hindú, y ellos no sé exactamente de dónde son, no sé si podré averiguarlo. A ver, hemos dicho Mark, Hartsuch al saxofón y, Gino Banks a la batería. Me están gustando mucho, 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 mucho. Sí, Eh, yo creo que le vamos a echar un vistacito así a ver cómo se va desarrollando, y podemos intervenir un poquito más. Pero fíjate, el batería, ya en lo de los portátiles al lado de la batería, ya es un... sí, sí, me he fijado. Digo, mira, este no tiene partitura, este tiene ahí el ordenador No, directo. pero aparte yo creo que controlan cosas de la ecualización. Sí, imagino. Pero tú fíjate, si está controlando cosas de la ecualización, tocando la batería a la vez. No, hombre, pero me refiero a que saber, también no sé si, qué tipo de cosas, podrá usar mientras se está tocando, pero no, pero, cierta información le tiene que estar dando. Veo, es que claro, si nos ponemos sibaritas, veo aquí 3 líneas de ondas. Yo creo que a la vez que están tocando, él está viendo cómo está ecualizado cada uno, ¿sabes? Por si saturan o no sé qué. Bueno, eso es si es tipo Miyako, de que se lo come y se lo guisa él solo con la Ya, ecualización. ya. Hombre, siendo un local pequeño puede ser, puede ser. Bueno, pues perfecto. Venga, vamos a darle un poquito más, y yo creo que ya con eso podré darte más información sobre lo que toca cada uno. Vamos allá.
Lo voy a parar aquí porque intuyo que ahora va a ser el turno de ella para hacer solo de bajo. Bueno, el saxofón que es Mark, pues vamos a ver cómo podríamos definirlo. Em, es muy jazz todo lo que está tocando. El saxofón actúa casi como narrador, ¿no? Y le va dando a su vez le ha dado turno a la batería para hacer ese solo, que por cierto, el batería ahora hablaremos de él, pero es de los que precisamente, fíjate, la hechura que tiene de cuerpo y sin embargo lo bien que Lo rápido que toca, con las efectivamente, manos, ¿eh? claro, ¿qué pasa? Que no hay que estar, digamos, cuadrado, ¿vale? Y estar así súper fuerte para tocar la batería, sino que las muñecas intervienen muchísimo. Las muñecas y los meñiques, Sí. porque no veas además me he fijado, digo, mira cómo maneja el meñique ahí a la vez que la muñeca. Claro, Es muy del, del estepario. él es todo técnica y Sí, así cómo se mueve y economiza recursos físicos, ¿vale? Em, Está todo el tiempo moviéndose Mark por las escalas modales, mixolidia, dórico y tal. Hace muchas progresiones para interactuar con Mojini y con Chino. Em, Hace muchos intervalos amplios. El registro es como está como explorando los registros medios y altos. Todo muy limpio, la articulación es impecable, muy expresivo en todo el fraseo y es muy suave tocando, ¿sabes? No da la sensación de que digamos, toque el saxofón en plan agresivo, en plan voy a destacar, no, 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 está... no quiere caer en el exhibicionismo y me gusta mucho el enfoque que le está dando. Y bueno, el batería, lo que te decía, ¿no? Es decir, los polirritmos que va metiendo son muy complejos, patrones vamos, no sé cómo llamarlo, pero hace un uso muy extendido, ¿no? De lo que son los redobles, muy fino, un toque de groove funk, de swing, pero es impecable la técnica, ¿eh? Toca, todo suena fantástico. Sí. Y ella me ha flipado. Se pone cuando ha quitado el efecto de que tenía puesto, Sí, pisado primero y luego se conoce que no cambiaba o algo y se ha agachado y seguía tocando. claro, Digo, mira, me recuerda a Miyako. sí, porque las notas que me he fijado también cuando estaba agachada y lo que hacía era mediante tapping con la mano izquierda seguía pulsando las notas que tenía que ir tocando, ¿vale? Así que fíjate, y lo hace con una naturalidad Con una tremenda, ¿no? naturalidad sin mirar y estando ahí dando a las palanquitas del pedal, pues Sí, 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 sí. Ella suele usar una técnica híbrida de fingerstyle con slap, todo muy funky. Su sentido del ritmo es impresionante.
em, ya sea con los contratiempos, con las notas fantasma, con las ghost notes, ella toca con una precisión quirúrgica muy avanzada. Lógicamente, la técnica de esta chica es cuasi perfecta. Y, bueno, ahora ha cambiado a un tono, o mejor dicho, a casi lo que es el tono natural del bajo, ¿vale? Con algún efectillo, pero Sí, sí, no tiene un efecto ahora tan alejado del sonido natural del bajo, sino yo efectivamente. creo que ahora se prepara para hacer un solo, así que lo veremos. Bueno, ha sido muy breve el solo de ella, pero Sí, sí. me he dado cuenta en un momentito cómo aceleró. Pues ese tipo de cosas son los flashes que he visto yo en Instagram, que claro, empieza a hacer ella virguerías de esa clase y deja a la gente loca. Normal. Eh, pero vemos, mira, con esto me doy cuenta de que ella no es para nada un músico egoísta, sino que ha tenido su momentito, pues ha tenido su momentito, pero en esta canción le han dado mucho más protagonismo al saxofón, Sí. ¿vale? Que ha sido como el narrador de la canción. El vocalista, El vocalista, efectivamente, tú lo has dicho, como si fuera realmente el que estaba ahí cantando y los demás eran la sección rítmica que lo han ido aguantando y sosteniendo para que él estuviera libre para interpretar la melodía que quisiera. Había dos leitmotiv muy claros, ¿vale? Y después el resto han sido improvisaciones. Fantástico, fantástico. Me alegro mucho de que Mojini haya pasado por aquí con este trío de Mamoji. Y fíjate, esta bajista que precisamente es de las que, digo yo, es espectacular, pero no te atreves tú a ver más cosas por si algún día haces una reacción. Menos mal que pues toma. no me he metido en profundidad, pero ha sido una sorpresa muy agradable que en este caso, pues Santiago se haya acordado de traernos esta canción. Gracias por patrocinarla porque la hemos disfrutado muchísimo. Es súper interesante, de verdad. Sí, Eh, es que además llevamos viendo así de ya fusión y tal. Y es que es tan alucinante, es que te quedas embobado mirándolos porque, Oye, más de un amigo del canal nos ha dicho que se está aficionando al jazz por las reacciones que estamos trayendo, así que me parece... pues mira, es que el jazz es muy amplio, es como el rock, hay muchísimos tipos y claro, y el jazz es de estas músicas como el flamenco que se puede adaptar a cualquier otro estilo y se puede mezclar estupendamente. Así que, y además pues oye, que mira. permite mucha libertad. Siempre en el Sí, sí, jazz. normalmente son improvisaciones Claro, a de... ver, hay unos patrones pactados en los que nos vamos a mover por aquí, ¿vale? Esta es la carretera, pero de vez en cuando te puedes salir y volver a entrar cuando quieras, ¿no? Teniendo claro que la carretera está ahí. Sí, sí. Así que, fantástico. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, si os gusta lo que hacemos, dadle a like,
suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como ha hecho Santiago, que dependiendo del Patreon que tengas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte Patreon o miembro del canal están abajo en la información de la reacción. Ya sabes, si salta una publicidad dentro de una reacción, te agradecemos si la ves. Y por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.